En este homenaje que hace Radio Nacional para las mujeres en el Día Internacional. Nuestra siguiente mujer nacional es una arqueóloga, mujer de ciencias que su investigación logró dar luces sobre la antigüedad de la civilización más antigua de América. Estoy hablando de Ruth Shadi. Mujer Nacional. Mi nombre es Ruth Marta Shadi Solís. Yo nací en el Callao, en el distrito de Bellavista, en 1946. Caral es una de las 5 civilizaciones más antiguas del mundo. Y civilización significa sociedades organizadas, sociedades complejas, sociedades que desarrollaron conocimientos. No hemos sido pobres en el pasado. Muchas cosas debemos recuperar a través del conocimiento de nuestra historia y de la investigación que debemos promover en cada parte de nuestro país. Mujer Nacional. Bienvenida, doctora Shadi, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Doctora Shadi, hemos visto la introducción de su perfil y usted nos dice que en el pasado no hemos sido pobres. Explíquenos, por favor, qué es lo que usted ha visto en sus investigaciones para que llegue a esa conclusión. Bueno, en arqueología nosotros vamos infiriendo a través de los datos que se van recuperando que hemos tenido desarrollos en cada parte del territorio andino-amazónico, ¿no? Lamentablemente, ahora estamos muy centralizados. Y lo que yo veo, porque trabajo en el área rural, es que los padres le dicen a sus hijos: hijo, tienes que irte de acá, porque si te quedas vas a seguir siendo pobre como nosotros. O sea, pero eso no es cierto, porque no fueron pobres. No fue así, porque lo que se hizo hace 12.000 años, cuando se inició el poblamiento de este territorio, que es mega diverso, en todas sus condiciones naturales, ecológicas, asumieron el reto de promover desarrollos y condiciones de vida adecuadas en cada parte del territorio de acuerdo a sus características naturales. ¿Y en qué momento ocurre ese cambio que hace que la población se centralice? Cuando se produce ya la colonización, ¿no? Porque el interés de la gente que llega de Europa fue por los minerales. Y de qué modo se podía el oro, la plata, ¿no? Aprovechar para... Y darle valor. Exactamente. Y se fue dejando el campo, se sacaba la gente de los campos de cultivo, que con mucho esfuerzo, como decía José María Arguedas, le costó a nuestras poblaciones acondicionarlos en los cerros rocosos, incluso hicieron andenes, terrazas de cultivo. En los lugares donde la napa freática era alta, ellos también aprovecharon haciendo campos de cultivo hundidos o hicieron camellones también. Entonces, de acuerdo a las características, desarrollaron tecnologías apropiadas. Todo eso se abandonó. Todo eso se fue abandonando a través del tiempo. Y lamentablemente ahora tenemos pues casas fantasmas en los centros poblados, abandono de estos, y Lima, que en 1969 tenía 1.269.000 personas, ahora Lima concentra 11 millones de los 33 que tiene el Perú. Usted nos hablaba también del desarrollo de estas civilizaciones antiguas en el Perú. Caral es su foco de investigación. ¿Por qué tiene esa característica que la compara con grandes civilizaciones antiguas en el mundo? Bueno, Caral
es muy interesante porque le demuestra al mundo que acá también hemos tenido la misma capacidad humana para crear una civilización tan antigua como la del viejo mundo, porque civilización implica organización, producción de conocimientos en ciencia y tecnología, vida organizada con autoridades sociales y políticas, ¿no? Y lo más interesante que yo veo en la civilización Caral es el respeto a las otras culturas, superando la diversidad de culturas que hemos tenido, de idiomas, ¿no? Y de grupos étnicos. A diferencia de otras civilizaciones, hemos sido una de las 5 civilizaciones más antiguas del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad de Caral en estos momentos? Así como las familias que viven alrededor, en su mayoría se están yendo, están abandonando la zona, también hay personas que se están aprovechando del territorio intangible de Caral. Es un trabajo que usted está asumiendo, cuidando Caral de este tipo de delincuencia. Lamentablemente son los traficantes de tierras, ¿no? Porque lo que hemos hecho una encuesta en el Valle de Supe y se ha encontrado que el 90% de las poblaciones actuales provienen de Ancash y Wow. el 10% de Huánuco. O sea, con la reforma agraria se repartieron las tierras a aquellos que ese año habían sido contratados por los hacendados, porque generalmente los contrataban cuando sembraban o cosechaban, ¿no? Exacto. Y entonces es la población con la cual nosotros estamos trabajando para que se identifiquen con el patrimonio cultural, para que conozcan la historia, y eso se está logrando, particularmente en los adolescentes, en los niños, ¿no? Que se sienten también ya identificados, orgullosos, dice que son caralinos, ¿no? Y sí, pues ahora han nacido las nuevas generaciones allí, ¿no? Digamos que la generación ahora que está habitando la zona sí se siente identificada. Ahora ya las nuevas generaciones se están identificando y ellos también tienen bastante influencia en los padres, ¿no? Cuando hacemos una vez al año, hemos venido haciendo a través del tiempo, porque este año cumplimos 30 de trabajo. Estamos trabajando en 12 centros urbanos, Caral es uno de ellos, ¿no? Y lo interesante es que cada centro urbano tiene edificios monumentales. Por eso es que estamos trabajando en 12 para poder comprender cómo fue la economía hace 5.000 años. Toda una organización de civilización. Exactamente. O sea, si en el pasado hemos creado una civilización tan antigua como las del viejo continente, ¿por qué en el presente no tenemos una autoestima como para pensar que podemos también ser un país desarrollado? Y ese es el valor que creo tiene Caral para otras naciones de América, porque le demuestra al mundo que acá en América hemos sido seres humanos con las mismas capacidades para crear una civilización tan antigua. Incluso hemos recibido en Caral ingenieros estructurales que han venido de otras partes del mundo para conocer la tecnología sismo resistente que se aplicó en Caral. Que ya la tenía Caral, exacto. Claro, y que hace posible que hasta el día de hoy esos edificios monumentales se preserven, ¿no? Y se conserven como los vemos. Y después de llevarse la información a sus laboratorios, porque ellos aprendieron leyendo lo que ya nosotros hemos producido, Exacto. pero han mandado a sus ingenieros estructurales para que lo verifiquen y lleven la información a sus laboratorios. Después de varios meses me llamaron y me dijeron que 5.000 años después iban a aplicar ese conocimiento en las nuevas construcciones de Japón. Entonces yo le pregunté, ¿y qué le van a reconocer al Perú? Porque es un conocimiento producido acá, ¿no? Y ustedes todo lo que producen también a nosotros nos cuesta, ¿no?
Entonces me quedaron mirando así, no me contestaron. Oh, Pero yo por sí supuesto, fui... el reconocimiento es para el Perú. Claro, pero yo sí he ido con el ingeniero estructural con el cual estuvimos trabajando para la identificación de ese conocimiento, que el ingeniero Vargas Neumann, ¿no? Y fuimos al ministerio hace algunos años de vivienda para explicarle al ministro la importancia de ese conocimiento que debería tenerse en consideración en las construcciones del territorio sísmico en el que vivimos. Si Japón reconoce eso y se lo lleva, ¿por qué en el Perú Sí, no debería claro. hacerse lo mismo? Bueno, nosotros fuimos antes que llegaran los japoneses, Claro, porque ya habíamos tenían una identificado investigación ese conocimiento, ¿no? El ministro le pareció muy importante e interesante, ¿no? Llamó a sus asesores y le dijo que tuvieran en cuenta, pero lamentablemente lo cambiaron al ministro y todo quedó en nada. O sea, no hay políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo, lamentablemente. Cambia un ministro Cambia y y todo cambia y lamentablemente pues no hay continuidad, ¿no? Doctora Shadi, usted en el 2023 tuvo que paralizar, digamos, o se sintió incómoda en un momento de su trabajo por atender un problema judicial, por un caso que quisiera que nos explique. ¿Qué pasó? Bueno, lamentablemente en nuestro país no hay respeto por la investigación ni por los investigadores, ¿no? Lo que yo le puedo decir es que nosotros, como trabajamos en 12 centros urbanos, necesitamos, como usted comprenderá viendo cómo estamos ahora acá, necesitábamos un local en Lima, porque acá en Lima funciona la parte administrativa de gestión y también de análisis multidisciplinario que hacemos con los materiales que se excavan. ¿Tenían un local ustedes en La Molina? Sí, la ministra en aquel entonces nos dio ese local y nos dijo que lo podíamos ocupar. ¿En aquel entonces fue hace cuánto tiempo? ¿2000? Fueron varios años. Ya tiempo, ¿no? Claro. Ya 2008. hemos cumplido como más de 16 años, Wow, okay. ¿no? ¿Y qué sucedió? Entonces, de pronto, el Ministerio de Justicia, donde funciona una entidad que se dedica a ver los locales que le quitan a los traficantes, ¿no? De drogas, esas cosas, nos mandó un documento que teníamos que entregar ese local porque lo iban a subastar. Okay. Entonces le dijimos, no pueden quitarnos el local porque de acuerdo a la norma que hemos estado nosotros indagando, e incluso el procurador del ministerio nos dijo que si uno ocupa un local del Estado por más de 10 años, siendo una entidad del Estado, no se puede perder el local, no lo pueden quitar, porque es un local ya del Estado. Exacto, ¿no? Y además con cierto tiempo de antigüedad. Exacto, más de 10 años. Entonces le contestamos de ese modo, también por escrito, e incluso pedimos reuniones con las autoridades, pero estas fueron cambiando también, y la responsable, lamentablemente, en el Ministerio de Justicia nos denunció por peculado, a mí me denunció por peculado doloso, como si yo hubiese estado interesada en beneficiarme de ese local. Personalmente. Entonces he tenido que pedir a la Fiscalía que vayan a indagar en el local, que vieran cómo usábamos el local, y no era mi uso. Era como el de ahora, como el que ahora tenemos acá, ¿no? Que estamos usándolo. Para preservar las piezas de Para canal las piezas, y para los seguir con la gabinetes, para ver la investigación multidisciplinaria y también la gestión administrativa. Porque eso es lo que necesita un área como la que usted lleva Sí, adelante. claro. Tenemos nosotros gabinetes en 3 sedes actualmente, porque son 12 centros urbanos. Entonces, solamente se trae a Lima aquello que primero se analiza en las sedes allá, ¿no? Y aquello que se requiere de la participación de investigadores de diversas disciplinas. Trabajamos también con Francia, con el Instituto Francés de Estudios Andinos, trabajamos
Hemos trabajado con Alemania, con Estados Unidos, conocido con todo diversos países para que nos apoyen también, con Brasil, por ejemplo, para saber cómo fue el rostro de los antiguos peruanos. de los peruanos de Caral, ¿no? Que en algunos centros urbanos hemos encontrado. Entonces, finalmente, esta denuncia, ¿qué puerto tuvo? Finalmente ya se ha ido al archivo. Genial, esa es una muy buena noticia que debemos conocer, porque la noticia también se conoce completa, ¿no es cierto? Sí, fíjese, yo no he podido, estuve muy estresada, ¿no? Viendo todo, qué falta de consideración de parte del Estado para que me hayan hecho esa denuncia. Mis hijos, tengo 2 hijos, ¿no? Y me llamaron: madre, ¿cómo es posible? Te hemos visto a través de tu vida siempre una dedicación a la investigación, y cómo es posible que te denuncien por peculado doloso. Mis hijos son economistas. Una situación que realmente tiene que ver triste. con una explicación, exactamente. Claro. Además, a usted se le conoce como la dama de Caral, y eso es importante, eso ya lo dice todo. Muchas gracias por atendernos y por estar en esta entrevista, además en el Día Internacional de la Mujer. Sí, muchas gracias también. Estoy siempre contenta de que podamos celebrar el Día de la Mujer, y nosotros estamos trabajando con mujeres científicas a nivel de la Academia Nacional de Ciencias para poder también motivar a las mujeres en diferentes partes del país, ¿no? Más aún como lo que sabemos ahora que está ocurriendo. Exactamente. Entonces hicimos encuestas al principio, vimos que las mujeres tienen bastantes limitaciones para desarrollarse. Yo misma lo sé a través del tiempo, todo lo que he venido pasando, ¿no? Y hemos logrado que se constituyan mujeres líderes en varias partes del país. Por ejemplo, en el norte tenemos a una que está trabajando a nivel de la costa norte, tenemos a otra en Pucallpa, a nivel del oriente, tenemos a otra persona en el centro, en Huancayo, tenemos a otra en Arequipa, y estamos de ese modo promoviendo que las mujeres a nivel nacional también puedan ir generando la importancia de la mujer, como fue también en el pasado, porque hubo una complementariedad de género. O sea, si el pescador salía a pescar, la mujer era la que vendía lo que pescaba. Había todo Entonces un engranaje, había, y si a la mujer le tocaba ser gobernante, ¿no? En relación con el ayu o la posición política de su familia, pues la mujer asumía. Por eso es que a las mujeres, cuando llegan los extranjeros al Perú, dicen: uy, los hombres de esta parte del mundo son débiles, son muy débiles porque permiten que las mujeres lleguen al poder. Pero y le llamaban, es el perfil, claro, de nuestro capullanas a las mujeres que eran gobernantes, o tabaconas, de acuerdo al idioma en cada parte del país, ¿no? Muchas cosas interesantes que conversar, y por supuesto en un espacio mucho más extenso. Sobre todo en el presente, ¿no? Que vemos lo que está pasando con muchas mujeres, que no se supera ese problema, que no se tiene en cuenta que pueden haber y hay diferencias de género, pero eso no es una limitación, sino una complementariedad, un desarrollo cognitivo y emocional que se complementan, y con ese desarrollo integral se logra avances a favor de la sociedad. Muchas gracias por su presencia, doctora Shadi. Ha sido entonces usted, en este homenaje, la representante de la ciencia en el homenaje que hace Radio Nacional para las mujeres. Gracias también por el apoyo de que debemos tener esa visión de que la investigación nos es necesaria en nuestro país, más aún habiendo sido un país, y lo somos, un país megadiverso en lo natural, en lo étnico, en lo cultural y hasta en lo lingüístico. Pero esa diversidad no fue una limitación, por el contrario, porque hubo el deseo de compenetrarse, de integrarse, y así se avanzó en cada parte de nuestro territorio. Muchas gracias, doctora Shadi. Hasta luego. Mujer Nacional.